Saludos. El día de hoy, nos adentraremos en lo más profundo, en el iceberg, de la PlayStation 5. Entre curiosidades y datos inútiles. Y empezaremos en lo más profundo, dejando las capas superiores de lado, para empezar de lleno en las profundidades, directo al núcleo. ¿Por qué? Bueno, porque son los únicos datos que tengo para compartir con ustedes, mi querida audiencia. Y sin más, dejamos la aburrida introducción y empezamos. 1. Temperatura de los juegos entre diferentes versiones de PlayStation 4 y PlayStation 5. Al final de la generación de la PlayStation 4 se ha desarrollado y exportado juegos que han hecho que la consola sufra de excesivas temperaturas, más de lo comúnmente se puede ver en ella. Cuando las temperaturas llegan a este nivel, aparece un fenómeno a nivel de hardware, llamado estrangulación térmica. Esto sucede cuando la consola alcanza temperaturas excesivas, debido al excesivo procesamiento de datos, causado por los componentes de esta. En un intento de cumplir su tarea, en este caso, dibujar cada cuadro del juego al que estés jugando, o calculando daños, o a dónde viajó tu bala, etc. Y al calentarse tanto, los procesadores se autoprotegen, bajando la tasa de trabajo de lo que estemos jugando en el momento, haciendo que vaya más lento, o por defecto que falle, o que ocurra lag, retraso entre los servidores y la consola, que está procesando los últimos movimientos de tu personaje, desincronizando todo. Hay más razones para que vaya lenta debido al calor. Por ejemplo, los electrones, al estar en un lugar más caliente, se agitan, aumentando la posibilidad de que vayan a lugares que no deben, y den un fallo. También, las temperaturas excesivas crean resistencia entre los circuitos, haciendo que los electrones vayan más lento. Entre más causas. Ven, es muy importante enfriar la consola. Bueno, a lo que venimos. En los últimos años de la PlayStation 4, llegaron juegos que llevan a la consola al máximo, haciendo que ocurra este fenómeno. Un ejemplo de esto es el juego llamado Path of Exile, o El Camino de los Exiliados, para la PlayStation 4 y 5. Jugar este juego en la PlayStation 4 es prácticamente imposible. Quizás en los primeros niveles no ocurra mucho, pero llegando al endgame del juego, la consola es básicamente un sartén cocinando hamburguesas. Para poder jugar este juego y no den tantos fallos, es crucial utilizar ventilación externa para enfriarla, haciendo que la tasa de probabilidad de fallos baje drásticamente, y logrando así poder jugar al Camino de los Exiliados de forma un poco más decente. Esto ocurre en la PlayStation 4. Y en la PlayStation 5, ¿cómo lo soporta? Bueno, la consola es un maquinón. Prácticamente, jugar El Camino de los Exiliados en la PlayStation 5 es una maravilla, y cualquier otro juego de la PlayStation 4 también. Jugar en PlayStation 5 cualquier título de PlayStation 4 hará que esta apenas suba de la temperatura ambiente, apenas. Y lo podrás sentir solo tocándola a simple tacto. No obstante, cuando se utilizan juegos correspondientes a su generación, la consola sí llega a alcanzar una temperatura acorde a lo esperado. Dentro de lo normal, claro, la consola ya está lista para trabajar a estas temperaturas, demostrándonos nuevamente lo poderosa que es esta generación. 2. La perfecta posición de la PlayStation 5. Este dato será más corto, si es que llegaste aquí. Ya hablamos de los peligros de las temperaturas elevadas, y lo que pueden causar. Y ahora veremos la posición perfecta para evitar las altas temperaturas en una PlayStation 5. Antes que nada, quiero que juegues en tu PlayStation 5 un título de su generación correspondiente por 1 hora. O si quieres, 30 minutos. Luego de jugar un título de la PlayStation 5, 30 minutos o más, ve y toca la base de la consola. Si es que la utilizas de pie, con la base.
estará hirviendo. Colocar la consola en posición vertical no es la mejor opción, entre paréntesis yo lo hice mucho tiempo, XD. En la base de la consola se encuentra la fuente de poder. Y ahí mismo, se encuentran, unas pequeñas, ventilaciones, que al estar en posición vertical, son obstruidas, haciendo, que todo, el calor, generado por la fuente de poder, se dirija, al SOC, de la consola. El lugar donde se encuentra el procesador, de nuestra tan querida llamada PlayStation 5. Esta posición hace, que su temperatura se eleve de más. Por eso la mejor opción es colocarla de lado, en posición horizontal, dándole una ventilación a la fuente de poder, por donde pueda expulsar su calor. Realmente existe una mejor posición, pero es un poco bizarra. Es colocar la consola en horizontal, y apuntar las rendijas, por donde sale el calor hacia arriba. Todos sabemos que el calor sube. Así que con esta bizarra posición, alejaríamos las altas temperaturas de los componentes de nuestra consola, y haríamos que el disipador de la consola lo disipara de mejor forma, debido a que si el calor sube, estaría apuntando directamente a este disipador. Además la PlayStation 5 podría recibir más aire frío, ya que lo caliente sube y lo frío baja. Recibiría más aire frío desde abajo. Pero qué bizarro iceberg. Continuamos. 3. La mejor opción es un disipador externo. La verdad es que el metal líquido que recubre el procesador central es una maravilla. Más allá de mejorar la transferencia de calor, lo mejor es que dura varios años, incluso décadas, sin recibir mantención alguna. Me explico. Normalmente, las pastas térmicas, que se utilizan en PCs, suelen funcionar bien. Pero en periodos de tiempo muy largos, suelen bajar su conductividad térmica, debido a que se secan entre comillas. Cada cierto periodo de tiempo, las pastas térmicas de los PCs deben cambiarse, debido a que se endurecen y pierden la capacidad de trasladar el calor fuera del procesador. Pero el 99% de las personas nunca hace esto, haciendo que ocurra nuestro temido fenómeno de estrangulación térmica. Por lo general se deja la misma pasta térmica hasta que el equipo es obsoleto. Pero la PlayStation 5 no tiene este problema, ya que usa este metal líquido entre el SOC y el disipador. No obstante, la RAM y otros componentes de la consola no tienen este tipo de disipación especial, como si tiene el procesador principal de la consola. Utilizan parches que normalmente se utilizan en los equipos de cómputo. Quizás, entre comillas, los demás componentes de la consola, con el tiempo, vayan bajando su capacidad de transferir el calor, haciendo que ralentice la consola, debido al endurecimiento de estos parches y pastas. Y para retrasar este problema, de largo plazo al máximo, la mejor opción es un disipador externo que ayude a enfriar la consola, y así que estos parches no lleguen a cocinarse de más, alargando la vida útil de la PlayStation 5. Así de importante es la refrigeración. Continuamos. 4. El drift de los mandos. Seguro que muchos de nosotros hemos sufrido este problema. Y si no, eres muy afortunado. El drift es cuando el mando de tu consola está poseído por espíritus que también quieren jugar, haciendo que las palancas del mando se muevan solas, específicamente la palanca L3, esto en su mayoría es provocado por nosotros mismos. No por jugar demasiado, y darle a la palanca día y noche sin cesar. En gran medida es debido a que el polvo se mete en los conectores de la palanca haciendo conexiones falsas, con el resultado de que el mando termine moviéndose solo. También es debido a los golpes y caídas. Pero si está en un iceberg debe ser por algo. No. Aquí va la forma definitiva de solucionarlo. Y es meter la aspiradora en la palanca L3 y succionar todo ese polvo. Para hacerlo bien se debe bajar la palanca L3 o R3 si es tu caso.
con una banda elástica, para dejar espacio al aire succionado. Después giramos la palanca, unas 100 veces a toda velocidad. Y nuestro problema debería haberse solucionado. Si no tienes una aspiradora, también puedes succionar la palanca L3 con la boca, y empujando la palanca hacia abajo con los dientes. Funciona, pero no es tan efectivo. Por último, si nada de esto soluciona tu problema de drift, puedes comprar aire comprimido en lata, y limpiar el mando, lanzando aire comprimido entre las aberturas de la palanca. Te dejo un video en la descripción. Bueno, quizás no sea un dato oculto para que esté en lo profundo de un iceberg, pero creo que la fácil solución de sí. Espero de corazón que te funcione. Si no tienes drift en tu mando, te recomiendo que, por las noches, tapes el mando con una manta, o con lo que sea, para protegerlo del polvo. Así evitarás el drift por más tiempo. 5. La consola más fría del mundo. ¿Qué se construyó? La batalla de temperaturas en esta generación ha sido brutal. Y con el tiempo, se han hecho concursos y experimentos para ver quién puede enfriar más una consola. En este caso, la PlayStation 5. Un chico alcanzó unos valores inesperados. Cuando a su PlayStation 5 Fat le cambió las carcasas por unas que tienen ventilación a los costados. Le colocó un disipador trasero y otro de base, funcionando a toda capacidad. Y modificó el voltaje del ventilador de la PlayStation 5 para que siempre corriera a máxima velocidad. Y se puso a jugar. Una mañana de invierno a las 5 de la mañana, en su patio trasero, pero desde antemano, preparó la consola, a las 4 de la mañana, con la consola totalmente apagada, modificó los ventiladores, principal y externos, para que funcionasen, sin necesidad de tener la consola encendida, y la dejó así, enfriándose durante una hora, hasta las 5 de la mañana, donde intentó prenderla, por 10 minutos seguidos. No quería encender, nos cuenta este héroe anónimo. Después de varios intentos, justo cuando estaba por darse por vencido, la consola, de milagro, encendió. Al parecer, los componentes electrónicos se parecen un poco a los autos. Cuando están demasiado fríos, no funcionan de la manera correcta. Todo esto mientras nevaba. Y debajo de un toldo, en una mesa de centro de la casa del jugador, nos relata. Y así alcanzando el récord mundial de la consola más fría del mundo, con 5 grados durante 10 minutos, y sosteniéndose en los 15 grados. Y después murió. No sé. Nunca más vi otra cosa relacionado con la noticia. Es muy interesante, pero no recomendable, ya que los SSD deben estar por encima de los 30-50 grados Celsius. Bueno, eso ha sido el iceberg más profundo de la PlayStation 5. Espero que te haya gustado o parecido interesante. Si es así, por favor te ruego de rodillas que te suscribas. Es gratis, por favor. Sin más, te deseo lo mejor y me despido cordialmente. Buena suerte.